Ser podcast. Aquí seguimos asomados a la ventana con Jon Sustiaga, Marta del Vado, Isaías Lafuente y un servidor. Enseguida saludamos a nuestro siguiente invitado, pero esto que está sonando, y el propio Sustiaga preguntaba, ¿esto qué es? Que me suena, que me suena. Lo he acertado. Esta canción es la banda sonora de Adolescencia, esa serie de la que todo el mundo habla y que casi todo el mundo ha visto, y que hoy nos viene a colación para poner en suerte lo que vamos a tratar en los siguientes minutos aquí en la ventana. Vamos a ver, adolescencia, adolescentes. Las hospitalizaciones de adolescentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que se conoce como TDA, en España en la última década se ha multiplicado casi un 20%. Estos son datos de hoy mismo de un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja que ha analizado más de 2 millones de hospitalizaciones de jóvenes españoles. Entre los factores que dice el estudio podrían explicar este incremento, se cita un mayor uso de la tecnología y las redes sociales, así como cambios en la estructura familiar y educativa que afectan básicamente la regulación emocional de los adolescentes. Digo que los resultados de este estudio nos ponen en suerte lo que vamos a tratar a continuación, porque hoy es lunes y nos tenemos que meter en el territorio de los revolucionarios. Ideas y personas que están cambiando el mundo. Los revolucionarios con Pipo Serrano. En los estudios de Radio Barcelona, Pipo, buenas tardes. Buenas tardes, Pipo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues mira, con los datos que acabamos de subrayar encima de la mesa, sigue tú. Totalmente. Y además era un tema que yo iba viendo desde hace tiempo, que está creciendo, que todo el mundo habla de ello. Seguramente quien nos escucha lo habrá oído porque tiene a alguien cercano o porque conoce casos o porque lo vive personalmente, pero realmente sabemos que eso está creciendo muchísimo. De hecho, según los profesionales, eso ocurre, entre otras cosas, el hecho de que haya tantos, porque también hay un sobrediagnóstico. Sí. Es decir, hace 30 años de esto ni hablábamos, como de tantas otras cosas, que no quiere decir que no existieran, pero es verdad que hoy se habla de que hay un sobrediagnóstico. Este fin de semana, además, leía a otra persona, al profesor José Ramón Ubieto, que es catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo, y él asegura que los niños son movidos y que poniendo una etiqueta como el TDAH, este trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que es un movimiento infantil en muchos casos se convierte como una epidemia, ¿no? Bueno, en cualquier caso, hoy os quiero presentar una revolución que a través de la tecnología nos puede ayudar a identificar más y mejor a quienes lo padecen y, en cambio, dejar de lado a los que no lo padecen. Vamos, como siempre, con la ficha técnica primero y os lo presento. Nombre: Bitsby. Año de creación: 2009. Sector: MedTech, telemedicina. Titular: Los rayos X del psiquiatra. En una frase: que mediante un dispositivo que mide la actividad eléctrica del cerebro son capaces de diagnosticar trastornos como el TDAH con alto porcentaje de éxito, reduciendo así el fracaso escolar, evitando medicaciones innecesarias y tratando correctamente a quienes realmente lo necesitan. Acceso vía página web www.bitsby.com. Inversores: hasta el momento han recibido 3 millones de euros provenientes de Bullnet Capital y CDT.
Hoy, en La Ventana... Álvaro López Medrano, revolucionario, fundador y CEO de Bitsi. Álvaro, buenas tardes, bienvenido a La Ventana, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, lo Carles, primero, muchas con lo gracias. que comentaba Pipo, lo primero, ¿qué tanto por ciento de adolescentes españoles tienen TDA o están diagnosticados de TDA, que no es lo mismo? Lo ha comentado antes Pipo, depende del país, porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay sobrediagnóstico. Se cree que es un 5%, pero en Estados Unidos se está diagnosticando hasta un 11%. Entonces, Más podríamos el doble. decir que un 5%, pero... Más el doble. Sí, el problema es que como no hay un buen diagnóstico, tampoco se sabe exactamente la prevalencia. Ya. No se sabe si hay más o menos TDAH que el 5%. ¿Qué realmente. problemas genera un diagnóstico erróneo en este terreno? Los problemas son graves, tanto desde el punto de vista de la formación del niño, fracaso escolar, y una vez que es adulto, se está describiendo TDAH adulto, que no fueron diagnosticados en su momento. Muchas veces se descubre porque diagnostican al hijo y se ve que el padre también lo es. El otro día Paula Vázquez nos lo contó aquí en La Ventana, que era su propio caso. Sí. Hay casos famosos, Paris Hilton, Simone Biles, Sí. son personas que procuran dejar claro que han sufrido un mal diagnóstico de TDAH y que ha supuesto un problema en sus vidas. Entonces, bueno, fracaso escolar y luego fracaso de inadaptación social, delincuencia, estupefacientes, grave, es grave. Y económicamente es gravísimo. Se cree que es hasta 4 veces más el coste de un mal diagnóstico que el de un buen diagnóstico. Entonces estamos hablando de miles de dólares en Estados Unidos por niño y de billions americanos, miles de millones anuales por culpa del mal diagnóstico del TDAH. Y con mucha medicación añadida que tienen estos chavales en muchos casos que no necesitan. La pregunta que yo te lo hacía hace unos días cuando hablamos, ¿por qué cuesta tanto diagnosticar bien un TDAH? Bien, realmente cuesta tanto cualquier trastorno cognitivo. Hay mucho falso diagnóstico, falso positivo y falso negativo en psiquiatría en general, por lo que decía el título de la presentación. Históricamente, el psiquiatra no ha tenido una tecnología que le permita tener una prueba diagnóstica, como puede tener un ginecólogo con una ecografía o un traumatólogo con rayos X. Entonces, cuesta mucho en general. TDAH cuesta todavía más porque hay mucha comorbilidad, coinciden varios trastornos a la vez, o se parece a otros trastornos, por ejemplo, autismo, espectro autista, alta capacidad. Hay niños que se aburren en el colegio, tienen fracaso escolar y no es porque son TDAH. Dislexia, trastorno desafiante de la conducta. Hay muchísimos trastornos que se parecen en cuanto a los síntomas y ese es el problema del psiquiatra, que está diagnosticando por síntomas y no tiene una prueba diagnóstica científica que le ayude al diagnóstico. ¿Y cómo hacéis vosotros para que el nivel de acierto sea mayor? Bien, pues lo que hacemos se llama psiquiatría computacional o psiquiatría translacional y consiste primero en entender cómo funciona el cerebro que no está teniendo ningún trastorno, y una vez que entiendes cómo funciona el cerebro, ya puedes ver qué patología está teniendo el TDAH en este caso, por ejemplo, con una prueba cognitiva que pone en juego cómo el cerebro presta atención o no dependiendo del contexto. Si queréis, pongo un ejemplo. Venga. Es de Pipo también. Es que yo tengo que confesar que cuando hablo con los revolucionarios intento traducir los palabras y lo técnico en esa preentrevista para que luego nos sea más fácil explicarlo aquí. Pero cuenta el tuyo también, que era fantástico. Bueno, pues el ejemplo que se suele poner no lo pongo yo, se pone en artículos científicos. Dependiendo del contexto, hacemos caso a un estímulo o no. Cuando vamos conduciendo por la carretera, estamos pensando en comprar un televisor, por ejemplo, y vemos un anuncio del televisor que estamos pensando en comprar. No se nos ocurre quedarnos mirando el cartel porque nuestro cerebro regula contextualmente ese estímulo y decide que hay que negativizar ese estímulo en ese contexto. En cambio, en el sofá de tu casa, por supuesto, ese estímulo le haces caso. Entonces, ahí es donde entramos nosotros de lleno en esa matematización, si queréis, de cómo se negativizan los estímulos en función del contexto. Y de hecho, se sabe que hay una parte del cerebro, la parte baja del cerebro, que es una red de atención, está apagada cuando estamos concentrados en un estímulo. Solamente se enciende cuando llega un estímulo que se considera relevante. Si no, está continuamente filtrando todos los estímulos que nos molestan para poder concentrarnos en el que en este momento nos está demandando nuestra atención. Entonces, ese encendido y apagado de redes es lo que se puede ver con neuroimagen. Nosotros lo estamos haciendo con electroencefalografía. Lo hicimos en su momento
Sí, se puede hacer con varias técnicas. Nosotros empezamos con magnetoencefalografía, con el departamento del profesor Fernando Maestú, que es catedrático de Psicología Clínica, que es puntero a nivel mundial. Tenemos la suerte de tenerlo en Madrid. Y ahora lo estamos haciendo con electroencefalografía porque es mucho más sencillo, es más rápido. La precisión que tienes es prácticamente la misma que con otras técnicas, bueno, pues más caras, pero que no son viables desde el punto de vista comercial. Entonces, en 20 minutos, un niño en 20 minutos. Sí. Poquito tiempo. Realiza una tarea cognitiva. Prueba rápida. Sí. La prueba es parecida a lo que os he contado. Van apareciendo vocales y consonantes en la pantalla y le vas dando instrucciones al niño. Si es vocal, pulsa. Si es consonante, inhibe la pulsación. Si la vocal es roja, inhíbela también. Entonces tú vas viendo ese encendido y apagado de redes. Y le añades complejidad. Sí, le puedes añadir complejidad. De hecho, se la hemos añadido, que es violaciones top-down, que se llaman. Violación episódica, que es que si la que es roja es una E, tienes que volver a pulsar. Entonces, el niño hiperactivo, incluso aunque haga bien la prueba, su esfuerzo neuronal, su esfuerzo computacional va a ser mayor que el del sano. Eso se ve en otros trastornos. Por ejemplo, en Alzheimer, el profesor Maestú es experto en diagnóstico precoz de Alzheimer. Aunque no tengan síntomas, pero ya se ve que hay una hiperconectividad en el cerebro porque está compensando circuitos que están dañados. Eso es lo que hemos visto en TDAH, que hay una hiperactividad propia de este tipo de trastornos para compensar circuitos que deberían estar funcionando bien. Oye, y por tener el dato, Sí. ¿qué tanto por ciento de acierto hay en los diagnósticos, digamos en el sistema general, y qué tanto en el vuestro de acierto? Sí. En general hay más de un 20%, en torno a un 23% de misdiagnóstico, de falso positivo o falso negativo. De acierto un 73%, quiero recordar, ¿no? Me decías que que los métodos tradicionales son un 73%, creo que se refiere a eso, Carlas. ¿Y el vuestro? Y en el vuestro estáis 20 Nosotros puntos por encima. acabamos de terminar un ensayo clínico que ha involucrado 170 niños en el Hospital Puerta de Hierro y hemos tenido un acierto de más del 95%. Claro. Sí, es muy importante y bueno... Estamos... Mi metáfora, solo para aclararlo, era imaginaos una ciudad llena de luces de semáforos, como todos van con una orquestación perfecta, ¿no? Y por lo que hablábamos el otro día, un poco lo que decíamos es cuando se pierde esa sincronía, es cuando algo falla, ¿no? Y eso es lo que detectan con esos 64 sensores que tienes en la cabeza, enchufados como para que te puedan leer todas las redes neuronales y todo lo que ocurre. Estaba pensando, Álvaro, en esto del encendido y apagado de estímulos. ¿El uso de las nuevas tecnologías tiene algo que ver o puede afectar en este tipo de trastornos? Es muy buena pregunta, porque hay muchos estudios a favor y en contra de que eso es así. Se está estudiando, no se sabe. Una de las teorías es que un TDAH latente, que no hubiera dado síntomas, no se hubiera manifestado por culpa del uso de las tecnologías, de las pantallas, puede pasar de latente a hacerse presente. Pero es algo que ahora mismo... No hay evidencias. No. Tú puedes hablar con psiquiatras que te van a decir cada uno una cosa distinta. Y a mí me ha pasado. Oye, ¿vuestro sistema está ya al alcance de todo el mundo o está en fase de validación todavía? Está precisamente, esa es la palabra exacta, porque necesitamos, para tener la aprobación del marcado CE en Europa y la FDA, que es el organismo que aprueba medicamentos también en Estados Unidos, para eso necesitamos hacer otro ensayo de validación donde entren todo tipo de trastornos, no solamente TDAH, y demostrar que somos específicos de TDAH y que vamos a ser capaces de diferenciar un espectro autista de un TDAH o de un disléxico. Y entonces eso aproximadamente estará listo dentro de un año. A finales de 2026 es cuando podemos empezar a pensar en comercializar nuestra solución. ¿Habéis notado correlación, Álvaro, entre personas con diagnóstico de TDAH y una visualización compulsiva en redes? Es decir, alguien que tiene este trastorno es alguien carne de cañón para redes, para el mundo del scroll. Sí. A ver, sí. Claro. Hay que ser muy prudente en esto. Hay que ser prudente porque, a ver, yo tampoco soy psiquiatra y ahora hay psiquiatras escuchándome que a lo mejor se llevan las manos a la cabeza con las cosas que digo cuando me meto en temas clínicos. Pero, a ver, uno de los síntomas del TDAH es la impulsividad. Entonces, pues parece evidente que si tiene a su disposición pantallas, esa impulsividad aumente. Pero realmente yo creo que insisto en que eso realmente todavía no está decidido, porque se está aprendiendo muchísimo en estos momentos y ha coincidido el que esté de moda, digamos, diagnosticar TDAH con todas las pantallas, con lo cual yo no me atrevería a contestar.
Oye, una pregunta, Álvaro. Vosotros, creo, el TDAH puede conllevar, vamos a decir, dos comportamientos. Uno es el déficit de atención, que es lo que vosotros le llamáis inatención, y el otro es la hiperactividad, o ambas a la vez. ¿Sois capaces de medir también si es una u otra o las dos? Sí, de hecho en el ensayo que hemos hecho ha habido un grupo de inatentos y otro grupo de combinado, que es inatento combinado con hiperactivo. Realmente hay 3 subtipos, el que es solamente hiperactivo. Sí somos capaces de diferenciarlo. De hecho, en el caso de las niñas, por ejemplo, se dice que es especialmente difícil diagnosticar la niña inatenta. Simone Biles es un caso. Con lo cual, es cierto que el hiperactivo es mucho más fácilmente diagnosticable, claro. El combinado también, y el inatento probablemente, y la niña inatenta, esa pasa muy desapercibida y es la que ha tenido muchos problemas de diagnóstico. Entonces es importante, aunque es verdad que la tendencia actual en el manual de diagnóstico, que es el que utilizan los psiquiatras, se tiende a no diferenciar y a hablar más de espectro, tipo autismo. Se tiende a hablar más de espectro TDAH que de subtipos en concreto. Pero bueno, eso es algo que está en pleno cambio. No está claro. Oye, Carlos, ¿puedo disparar una más? Dispara lo que quieras. Es que me ha parecido muy interesante una cosa que ha dicho Álvaro y que el otro día también mencionó, que me parece bestial, que es que por lo que yo entendí, en el caso del Alzheimer, y es una doble pregunta, lo que le ocurre al cerebro, y por eso se diagnostican tan tarde, es que hace un sobreesfuerzo para compensar lo que no recuerda, y por tanto, cuando te das cuenta es cuando el cerebro ha claudicado, ha dicho hasta aquí, ya no puedo hacer más, con lo cual ya es muy tarde. Entiendo que por un lado, vosotros seréis capaces de diagnosticar eso, y ahí viene la segunda, lo estáis haciendo con TDAH, pero lo podríais hacer con más trastornos cognitivos. Sí. De hecho, cuando hablé con el profesor Maestú, yo le planteé aplicarlo a varios trastornos. El modelo cognitivo que nosotros hemos ampliado está aplicándose sobre todo a esquizofrenia. Es decir, que no ha estado en TDAH nunca. Y sí, se podría aplicar a cualquier tipo de trastorno, porque realmente lo que estamos viendo es lo que comentaba antes. Una de las claves del cerebro es la regulación contextual. Cómo se enciende y se apaga el cerebro en función de la relevancia del contexto o del episodio. Y eso viene muy bien para diagnosticar TDAH, pero, por ejemplo, la componente episódica que comentábamos antes se ha visto que es la que tienen afectada en los esquizofrénicos. Es decir, que sí, que se podría aplicar. Y, de hecho, es una de los planes de futuro de Bitsby, aplicarlo a otros trastornos. O sea que hay camino para recorrer. Álvaro López Medrano, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Ha sido un placer, de verdad. Igualmente. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Pipo Serrano, hasta la próxima semana. Un abrazo, amigos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.